Hoy Manolo Canto, en su sección quincenal en el Club de la Buena Gente de Canal Sierra de Cádiz, nos trae aquí precisamente al sendero del río Majaceite. Nos vamos a colocar por aquí, Manolo, si te parece, delante de este panel informativo, porque ¿qué podemos explicar del río Majaceite? Hay mucho que contar, ¿no? Pues hay bastante que contar sobre este río, porque ya digo, es un sendero de los más transitados de este espacio natural, del Parque Natural Sierra de Grazalema, dentro de lo que es la Sierra de Cádiz. Y es un sendero muy peculiar porque va en torno, bueno, va paralelo, discurre paralelo al recorrido de lo que es el río Majaceite, e incluso pasa de una orilla a otra a través de una serie de puentecitos que nos llevan de un lugar a otro, con lo cual le da un carácter más divertido al paseo que podamos dar, ¿no? Y como decía, es un río desde el punto de vista ecológico, si hablamos primeramente de un punto de vista ecológico, muy interesante, puesto que es un río que conserva el caudal prácticamente todo el año. Es un río que nace en la Sierra del Pinar, en la cara norte de la Sierra del Pinar, hacia donde se encuentra el Pinzapar y todos los arroyos que confluyen en esa zona, incluso de la zona de enfrente del Pinzapar. Y entonces, pues un río que debido a las altas pluviometrías que hay en esa zona, pues conserva el agua prácticamente todo el año. Y eso es importante para la vegetación que tiene este río. El hecho de que haya agua permanente todo el año hace que la vegetación sea muy exuberante, hay una vegetación propia de ribera, que se llama vegetación de ribera, es decir, que crece en los bordes del río, que necesitan esa cantidad de agua y esa cantidad de humedad, chopos, sauces, fresno, adelfa, vides silvestres, higueras inmensas, es decir, todo eso es una cantidad de vegetación importantísima que hace que, ya digo, que sea un vergel prácticamente esto. Hay rincones ahí que parecería la selva ecuatoriana o la selva de Costa Rica o la selva de Venezuela, porque ya digo, es un sitio exuberante en cuanto a vegetación, y todo lo condiciona el hecho de que el cauce sea permanente, ¿no? E incluso a nivel de vegetación estamos con una de las formaciones típicas de los bosques ribera, que es el bosque galería, que se llama. El bosque galería no es otra cosa sino que esa vegetación que está en ambas orillas crece tanto que llega a encontrarse, se unen en el techo, por encima, digamos, del cauce, se unen formando una galería, un túnel, de manera que sea un sendero que incluso para quien lo hace en verano sea muy fresquito, porque va entre sombras, ¿no? Y como decía, desde el punto de vista ecológico muy importante por este aspecto, también muy importante por la presencia de fauna. El hecho que conserve agua todo el año, pues hace que tengamos una importante fauna a nivel sobre todo de ave asentada, ¿no? Mirlo acuático, martín pescador, e incluso fauna ya mamífero, como puede ser incluso nutria o algunas otras, bueno, la trucha. Hay que decir que en este aspecto, que es el río más al sur de Europa, el río más meridional en el cual es posible encontrar trucha, ¿no? La trucha común. Entonces, ya digo, desde el punto de vista ecológico es un sendero un sendero y una zona, el sendero que discurre por esta zona es muy interesante, ¿no? Podemos aprender muchísimo. La verdad, como ejemplo, yo creo, de Bosque Galería tenemos la entrada, ¿no? Bueno, Bosque Galería sería, esa misma entrada, pero por encima del río, digamos, si el río pasara por debajo. Si el río discurriera por debajo, es una especie de túnel donde, bueno, ya digo, la vegetación va creciendo a ambos lados y forma un túnel en torno al cauce, Esto es un camino que también ha crecido mucho la vegetación, pero bueno, podía asemejarse. Entonces, ya digo, el sendero, el propio sendero invita al paseo tanto en invierno como en verano, ¿no? Y después el agua, bueno, que el agua ahora la veremos también, ahora cuando nos desplacemos un poco a través de su sendero, el uso del agua a lo largo de la historia pues ha sido importantísimo en esta zona, ¿no? El agua se ha utilizado de manera, yo diría que, a ver, sale la palabra, un uso sostenible, quería decir, un uso sostenible del agua, porque desde la antigüedad se ha utilizado para molinos harineros, los batanes para el tema del tratamiento de la lana, incluso para fabricar luz, ¿no? Y todo uso sostenible, es decir, se hacía un uso del agua, ejercía una función, tanto en los molinos como en los batanes, como en la casa de la luz, para crear electricidad. Y una vez que había realizado su función en estos lugares, pues volvía limpia, sin ningún tipo de tratamiento, volvía limpia de nuevo al río a seguir cumpliendo con lo que era su función, ¿no? Discurrir por el río y seguir nutriendo pues a los ríos hacia abajo, ¿no? Entonces, ya digo, un sendero, un lugar que merece la pena pues visitarlo por todos estos diversos motivos. Si te parece, podemos caminar un poco y ver cómo es. Nos adentramos entonces en este sendero del río Majaceite. El musgo es síntoma de que estamos en una zona muy húmeda, eso es lo que nos acaba de comentar Manolo Canto para esta sección en Canal Sierra de Cádiz. ¿Es así, no, Manolo? Sí, estamos en una zona muy húmeda, puesto que al lado del río
se percibe toda la humedad que da. Además, la presencia de estos grandes chopos también produce una umbría que facilita el asentamiento de especies como puede ser el musgo, la zarzaparrilla, que está recorriendo prácticamente ya el tronco hacia arriba, creciendo, las adelfas, tenemos la hiedra, es decir, todo, y alguna zarzamora también por ahí mezclada, algunas higueras hacia detrás. Bueno, todo esto es indicativo de que es un lugar con mucha humedad, que se está nutriendo prácticamente del agua del río, evidentemente, pero además de toda la umbría que proporciona estos grandes chopos y esta gran masa de vegetación. Yo creo que la mayoría de los árboles, no lo sé, hablo desde el desconocimiento, pero que la mayoría deben ser centenarios, ¿no? La mayoría de los árboles. Bueno, sí, estos chopos deben tener, no, centenarios no creo que sean, pero porque el chopo es una especie que crece bastante rápido, y más en un lugar donde tiene un aporte de agua, un aporte hídrico importante. No son estos chopos, no creo que sean centenarios, pero sí es verdad que no podría decir ahora mismo la edad, la verdad, pero sí que tienen que tener un buen número de años, pero no creo que lleguen a la centena. Pero porque ya digo, están muy grandes porque también están en un lugar donde tienen un gran aporte de humedad. De hecho, aquí vemos las adelfas súper grandes, las hiedras que se extienden por todo el suelo, y vemos zarzaparrillas y hiedras y higueras que llegan prácticamente a lo alto de los chopos, y es por eso ese aporte hídrico tan importante que le proporciona, y la humedad que le proporciona el propio río, pues hace que así sea, ¿no? Este fresco. Además se nota el ambiente, el frescor, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Que incluso en verano aquí se está muy fresquito, ¿no? Y el verde es un verde intenso, es un verde, sí, efectivamente de zona umbría, ¿no? Un verde intenso, y prácticamente han caído 2 chaparrones, no ha llovido excesivamente mucho todavía, porque bueno, estamos todavía prácticamente en otoño y nos lleva todo el invierno lloviendo, sino que bueno, que es un verde que es intenso por la propiedad. Es más, que ese verde está prácticamente todo el año, ¿no? Todo el año es posible pasear por aquí y percibir este verde tan intenso, ¿no? ¿Continuamos? Sí, vamos a continuar y damos un paseito por aquí, por estos chopos, que la verdad que apetece pasear. Está la tarde estupenda, ¿sí? Bueno, pues seguimos aquí en el sendero de Río Majaceite. Vemos como el camino discurre paralelo prácticamente al agua, que si nos despistamos un poquito podemos incluso, hay que tener cuidado, darnos un baño, no es el momento. Y nada, comentar que bueno, que lo que decíamos antes, el agua fue un recurso en el pasado muy importante y sigue siéndolo actualmente, pero bueno, hay que decir que el agua se utilizaba de manera sostenible para ciertos aprovechamientos, como era el tema de los batanes, donde bueno, era una especie de molino donde recogían el agua, y ese agua movía una serie de maquinaria que a fin de cuentas lo que se trataba era de golpear una serie de palas, que lo que hacía era golpear la lana, darle un golpeteo a la lana continuado, de manera que la lana cogiera una consistencia y una firmeza que fuese bueno, la adecuada para ser tratada después para poder hacer las mantas de grazalema, ¿no? Y cogiera esa firmeza que tanto tienen, ¿no? Entonces, digo, era un uso que, bueno, se utilizaba el agua y luego volvía el agua al río, ¿no? O los molinos harineros, igualmente, para moler el agua, lo que hacía era mover esas piedras de molino que molían el trigo, y después, bueno, una vez que ejercía su función dentro de los molinos, dentro del molino harinero, pues el agua volvía de nuevo al río, ¿no? Y otro de los usos que había era el tema de la formación de la electricidad, ¿no? Servía para producir electricidad, ¿no? Había de hecho, quedan restos de una acequia que venía de la parte alta del curso del río, que acequia que iba más o menos manteniéndose a la altura de donde salía el agua, para precisamente eso, ganar altura respecto al terreno que iba en descenso. Este río está en descenso, desde Benamama hasta el bosque va en descenso, de manera que, bueno, un kilómetro más abajo, quizás 2-3 kilómetros más abajo, estaba lo que era la Casa de la Luz, que recibía el agua desde lo alto, ¿no? Esa acequia que venía a una cierta altura prácticamente desde Benamahoma, pues ya ahí había una altura considerable como para que ese agua bajara a través de una tubería con un cierto grueso, lo menos 50-60 centímetros de diámetro, que bajara ese agua a gran velocidad, y esa velocidad de agua la que abajo, como viene una serie de turbinas, lo que hacía era producir electricidad. Producía electricidad pues prácticamente para el bosque y poco más, porque bueno, era una casa de la luz que le llamaban, no era una gran producción de electricidad la que tenía, pero sí lo suficiente para darle electricidad pues al bosque y quizás Benamahoma.
evidentemente con el paso de los tiempos no es rentable ni era capaz de producir la luz que necesitaban estas poblaciones, ¿no? Con lo cual tendió a desaparecer y que era, bueno, la caza queda prácticamente en ruina, que cualquiera de los visitantes, cualquiera de los paseantes que si continuamos dirección Benamahoma, pues nos lo vamos a encontrar en cuestión de prácticamente 1,5 kilómetros, ¿no? Queda una caza, pues bueno, en ruinas y que está medio rehabilitada para que no termine de hundirse, pero bueno, ahí está como resto y vestigio de lo que fue el uso del agua en esta zona. El agua continúa hacia abajo. Hoy día ese agua, pues lo que desemboca o termina en el embalse de los Hurones, que junto al aporte del río de Ubrique o el río de Tabizna y algunos otros afluentes que le llegan de otros lugares, pues sirve, pues ya digo, para llenar el embalse de los Hurones, que a su vez desembalsa en Guadalcacín y que a su vez pues termina por surtir de agua pues a muchas zonas de nuestra provincia de Cádiz, ¿no? Con lo cual el agua, como decíamos en el programa pasado, ¿no? El agua que se produce o que se recoge en nuestra Sierra de Cádiz, pues termina pues haciendo uso también en el resto de la provincia, ¿no? Hoy día también, además, bueno, el sendero, bueno, el agua se hace un uso, no sé si decirle recreativo o un uso turístico, pero bueno, el venir aquí y percibir ese sonido, percibir esa agua fresquita, si uno tiene la ocasión de mojarse incluso los pies en verano, pues lo percibirá, y bueno, un uso más turístico, ¿no? También quedan usos actuales como puede ser la piscifactoría, que no lo hemos mencionado, tanto en Benamahoma como en Grazalema. Bueno, pues ambas piscifactorías hacen uso del agua para llenar sus estanques, para llenar sus piscinas, producir la trucha, y luego, bueno, una vez que ese agua ha pasado por todas las piscinas, pues vuelve al río y bueno, y sigue su curso. Hombre, una vez más, el agua como elemento indispensable, ¿no? Súper importante, sinónimo de vida y de trabajo. Claro, de hecho, evidentemente esta zona, bueno, hay muchos pueblos en las partes bajas de aquí, de la zona de la sierra, Benamahoma, El Bosque, y ya si tiramos para la otra zona de Ubrique, pues son pueblos que se nutren del agua que hay, bueno, del agua de lluvia que recoge toda la sierra, ¿no? Quizás estos pueblos que están en la base de la sierra son pueblos ricos en agua, ¿no? Les sobra el agua prácticamente. Sin embargo, si nos vamos a pueblos de más altitud, como puede ser Grazalema o Villaluenga o Benaocá, que están en las partes altas, ahí, a pesar de que hay llueva, pues ahí no son capaces de retener por la naturaleza propia del terreno. En ese terreno hay muchas grietas, la roca caliza se agrietea mucho porque se diluye con el agua de lluvia, y toda esa grieta hace que el agua de lluvia filtra las capas profundas hasta que, bueno, donde empieza a retenerse en las partes más bajas de la sierra, donde hay una capa freática ya que la retiene, y particularmente eso es en las zonas bajas donde está situado pues el Bosque, Benamahoma o incluso Ubrique, ¿no? Que son los que vienen a recoger un poco toda el agua de la sierra, ¿no? Y es fundamental ese agua para los propios asentamientos. El propio asentamiento de Benamahoma, el propio asentamiento del Bosque y el de Ubrique, por ejemplo, están asentados ahí realmente porque eran sitios muy ricos en agua, muy ricos en huertas, muy ricos en todo tipo de, bueno, de actividad que requerirá el uso del agua, ¿no? Un agua cristalina. Sí, el agua está muy limpia, el agua está cristalina. Si nos fijamos con detalle, pues se puede ver incluso algún pez que pase incluso a 1 metro de profundidad, porque el agua es muy limpia y muy cristalina. No se percibe que es el agua que esté sucia, ¿no? De hecho, incluso en verano los más atrevidos, por el agua también está fresca, está fría, vienen y se dan un chapuzón, ¿no? O sea, llama la atención no ver un ápice de contaminación en el agua, a menos a simple vista. Aquí en esta zona no se percibe nada, puesto que al ser un río con un caudal permanente y que siempre tienen bastante caudal, sobre todo ahora en otoño, en invierno, que es cuando más caudal coge, aunque el cauce es permanente, pero es verdad que en verano baja un poco y en invierno sube más. Pero ahora que ya ha llovido algo y que ha cogido bastante más caudal, pues menos todavía, ¿no? Porque es un río que está en continuo movimiento, no tiene rincones con agua estancada, que es donde alguna sociedad se podría retener. De todas maneras, para hacer un sendero muy transitado, normalmente se ve limpio porque, bueno, también hay gente que ya se va concienciando, que mantiene limpios los senderos, y además, bueno, el propio Parque Natural tiene un servicio de recogida de elementos que van quedando por el sendero, y bueno, es un sendero que se mantiene limpio a pesar de la gran cantidad de afluencia que vienen todos los fines de semana, cosa que es interesante, vamos.
Pues terminamos muy bien rodeados, por cierto, Manolo, ¿por qué? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, rodeados de higueras, de zarzamora, con estos sopos al fondo y bueno, y con el sonido de los mirlos, los ruiseñores y el sonido del agua cayendo, pues bueno, es un momento interesante, idílico para despedirnos y sobre todo invitar a todo el mundo, al que quiera, pues a que conozca este sendero, que pasee, que venga por el bosque, por el Parque Natural, por la Sierra de Cádiz y bueno, y que pase por el sendero, lo disfrute, pero sobre todo que evidentemente lo cuide, lo respete, porque es verdad que es uno de los senderos con mayor afluencia de público y que bueno, y que lo cuide, ¿no? Que cuando pase uno por el sendero parezca que no ha pasado a nadie, ¿no? Que no queden restos ni de basura ni de que hemos pasado por él. Cuantos más años nos dure, mejor. Evidentemente, es un sendero que evidentemente es muy bonito y que para que siga siendo bonito pues hay que cuidarlo. Entonces, bueno, ya digo... Lo es tanto que hasta nos transporta, parece que estemos en el norte de España, en otra ubicación. El verdor este que nos produce y esta vegetación tan exuberante, pues hace que no sea la idea que tenemos a veces de Andalucía, ¿no? A veces vienen conocidos míos y no conocidos que han venido del norte de la península y creen que Andalucía es todo campiña, todo olivares, todo un secarral y a lo mejor hemos ido a sitios como este con tanto vergel, hemos ido al Pinzapar, hemos ido a los bosques, los arcos nocales y algunos decían con cara de extraño, oye, pero esto existía en el sur, en Andalucía. Pues sí, existe, lo tenemos. Y lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? Porque estamos ubicados en un lugar donde la pluviometría es muy elevada, donde los tipos de suelo ayudan y ya digo, y es un lugar privilegiado, la Sierra de Cádiz. Bueno, pues lo mejor que podéis hacer es venir y si ya habéis venido, lo habéis hecho, como en mi caso, por ejemplo, y el de mucha gente, varias veces, pues volver a repetir porque siempre es una maravilla pasear por siempre ahí. Ve a uno cosas como nuevo. Sí, además cuando viene uno a un sitio de esto, depende de la época del año, ves colores distintos, tienes sonidos distintos, tienes momentos distintos para disfrutarlo, ¿no? Sea invierno, verano, primavera, otoño, o sea por la mañana, a mediodía o por casi oscureciendo ya en esta magnífica noche de otoño, ¿no? Es decir, que cada vez que uno viene y va a los sitios, como que descubre cosas nuevas, sonidos nuevos y colores nuevos. Y aquí en esta sección con Manolo Canto no vamos a parar de descubrir. Hoy hemos estado en el río Majaceite y en su sendero y en el próximo programa tendréis que verlo, tenéis que estar ahí atentos a todo lo que nos va a enseñar, nos va a descubrir Manolo Canto. Muchas gracias, Manolo. Nada. Y nos vemos muy pronto. Nos veremos pronto, seguramente en algún otro rinconcito de la Sierra de Cádiz. Claro, y mientras tanto disfrutamos de la publicidad y enseguida continuamos en el Club de la Buena Gente.